acerca de los ciudadanos del reino. ¿Han escuchado hablar de ese tema? ¿No? Sí, pero sí sabemos que tenemos un rey, ¿verdad que sí? Sí, decimos Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Entonces, si hablamos y decimos que tenemos un rey, quiere decir que estamos hablando de un reino, debe existir un reino. Amén. Vamos a hacer una oración. Ay, Dios maravilloso, tuya es la gloria, tuyo el poder, Señor, tuyo el dominio, tuyo es todo, Señor, tú lo creaste todo para ti. Me pongo en tus manos, Señor, y sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios. Esta palabra caerá, Señor, sobre buena tierra, porque tú ya designaste a tus hijos para establecerse aquí, Señor, en esta tierra. Así que solamente llamamos, Padre, para que esta palabra, Señor, traiga revelación, traiga claridad, traiga, Señor, lo que tenga que traer a nuestras vidas y nos haga más efectivos en tu reino. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Así que, pues, como les digo, si vamos a hablar del reino, tenemos que saber cómo se compone un reino. Y eso yo lo tuve que ir a buscar también. Entonces, el Google, pero también, ¿quiénes han escuchado la herramienta del ChatGPT? Qué tremendo está eso, ¿verdad? Hay que pedirle mucho a nuestro Padre que nos muestre qué son las razones. Bueno, ahorita quizás lo descubrimos, mira ahorita que estoy hablando, ¿verdad? Pero vamos a echar mano de las herramientas que existen para las cosas buenas. No le pregunte cosas malas, pero si le pregunta, sí le dice muchas, le responde, ¿verdad? Entonces, bueno, entre Google y preguntas ahí, dice que un rey, lo deduje lo más que pude para que lo podamos entender, porque esto del reino, hermanos, es bien extendido. De verdad que yo creo que después vamos a hablar con la pastora, que vamos a hacer temas o como una serie, porque esto del reino es bastante información. Pero lo más que pude, lo hice. Así que dice que para que empezar a entender, debemos de saber que si hay un rey, entonces ese rey tiene que tener donde gobernar, ¿verdad que sí? Bueno, sabemos que aquí en la tierra hay diferentes tipos de gobiernos también, ¿verdad? Y el que más se usa es la democracia. Entonces, en un reinado no se usa la democracia, en un reinado se toman las decisiones por el rey. ¿Ok? El rey tiene una familia real o donde él va a reinar. Por lo tanto, esas familias componen un territorio. Y ese territorio o esas familias se basan o tienen una cultura. Dentro de lo que es la cultura está su lenguaje, sus valores, sus normas, sus costumbres, su moral, mitos, símbolos, todo lo que tiene que ver con la cultura, lo que usualmente conocemos como cultura. Entonces, ¿por qué Dios necesita un reino en la tierra? ¿O por qué Dios necesitaba la tierra? Armar la tierra. Vamos a ir un poquito a los principios, ¿verdad? Les quiero dar unos términos para que nos familiaricemos. Entonces, dice en Juan 3:16. Con eso vamos a abrir. Dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese versículo no lo sabemos de memoria, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, quiero que pongamos un poquito de atención que dice ahí, porque Dios amó de tal manera ¿a quién? Al mundo. Entonces, vamos a definir qué es mundo. Nosotros conocemos la tierra, ¿verdad que sí? La tierra, quiero que quede claro qué es el mundo y qué es la tierra, porque a veces hay un poquito de confusión ahí. La tierra es todo lo que se creó, como los árboles, los océanos, ¿qué más? Las aves, los lagos. Pero el mundo viene de la palabra cosmos, que resumido quiere decir sistemas de gobierno. Entonces dice la palabra, tanto amó Dios
al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, tanto amor que Dios. El mundo. Ajá, pero está hablando de, ¿qué es el mundo? Dijimos, sistemas de gobierno. Pero ¿qué sistemas de gobierno Dios amó? Entonces, si se supone que Él es nuestro rey, Él tiene su manera de gobernar. Amén. Entonces, Él amó la manera que Él gobernaba. Y por defender la manera que Él gobernaba, por rescatar la manera de gobernar de nuestro rey, Él envió a su Hijo unigénito a la tierra. ¿Hasta ahí estamos claros? Amén. Bueno, vamos a ir a Isaías 45, 18. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios creó la tierra? Siendo Él un rey y teniendo allá todos sus ángeles, querubines, serafines, ¿qué más habrá en los cielos? Seres vivientes, dice también, ¿verdad? Ancianos, o sea, ya estaba el Señor en el cielo, con todos sus, todo así que con toda su familia real. Pero entonces, ¿por qué Él crearía la tierra? ¿Sí se ha preguntado o no? ¿Y por qué cree usted que Él creó la tierra? Bueno, vamos a leer. Perdón, ¿dónde me fui? Isaías, o sea que Isaías 45. Y dice así. Pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado. ¿Para qué dice? Para ser habitado. No para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. O sea que Él lo creó para que fuera habitado. O sea que Él nos mandó a nosotros para que habitáramos la tierra. ¿Amén? ¿Hasta ahí estamos claros? Dios creó la tierra porque hay términos en un reino. Para que un reino, todo reino necesita colonizar. Son reglas de un reino. ¿Qué significa colonizar? Agarrar más gente o hacer que los demás que están en otros lados pertenezcan a su reino. Eso es colonizar. Entonces, para que nosotros pudiéramos colonizar la tierra, para que nosotros pudiéramos colonizar el cielo, Dios creó la tierra. Dice Isaías 45, Dios creó el cielo y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Y Él hizo el mundo para que fuera habitado, no para ser un lugar vacío. Así que entonces, ¿cuál es, si Dios es el rey, cuál es su país de ese rey? El cielo. Quiero que queden claros estos términos para que podamos entender lo que le quiero explicar. Entonces, tenemos un rey, quiere decir que para el rey, allá es su país. Entonces, el cielo es el reino de Dios. Y Dios escogió la tierra para que la habitara. ¿Ok? Quédese con eso, ahorita lo vamos a entender por qué y cómo. Ahora, si nosotros vemos, como les decía, en las democracias, que es el sistema de gobierno usualmente más en lo que gobiernan otros países y también nuestro país, ellos, su sistema de gobierno de ellos es que tienen que muchas veces votar, ¿verdad? Sin embargo, en el sistema de gobierno de nuestro rey, él ya tiene escrito cómo se va a reinar. Amén. Entonces tenemos que entender eso. Él ya tiene escrito cómo, ¿por qué? Porque nos conviene a nosotros. Vamos a ir a Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos
a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Entonces dice, Dios ya había hecho el cielo. Dice Génesis 1:1 para empezar. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Verdad que sí? Y Él había hecho ya animales, había hecho plantas, ya había hecho toda la creación. Pero en Génesis 1:26 dice que Él dijo, entre todo lo que creé, entre todo lo que hay aquí, no encuentro uno que sea semejante a mí. Porque el rey, para que pueda dejar a alguien reinando en su lugar, el gobierno de aquí se vota para escoger a otro. En un reinado, para que el que sigue reine, el rey tiene príncipes, ¿verdad? Si tiene un hijo se llama príncipe, si tiene hija se llama princesa. Pero para que el príncipe se convierta en rey, tiene que morir el rey. Si no, no puede ser rey. Entonces, dice él, bueno, yo creé ya todo aquí, ya hice los cielos, ya hice la tierra, los ángeles, serafines, todo, pero él no encontraba a nada que se pareciera a él, nada que se pareciera a él. Entonces dice que dijo en Génesis 1:26, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Así que somos los únicos, hermanos, que tenemos la imagen de Dios. Somos la única raza que tiene la imagen y semejanza de Dios. Somos nosotros. Y cuando me refiero a imagen y semejanza, no quiere decir a que así físicamente lo que yo me parezco. Cuando hablamos de eso, cuando hablamos de imagen y semejanza, nos estamos refiriendo a su carácter de Dios. Amén. Así que déjeme decirle hasta aquí, usted no vino de la tierra. Dice Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos a los seres humanos. ¿De dónde viene usted? Usted viene del Rey, usted viene de Dios. A usted lo parió el Señor. Amén. Y Dios nos envió a esta tierra a dominarla. Vamos a ir a Efesios 1:4. Estos son puntos claves que tenemos que saber para que lleguemos al punto de conocer por qué somos reyes. Amén. Dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos creó Dios? Antes de haber hecho el mundo. Dios nos creó antes de la tierra, incluso. ¿Vio? Porque acuérdense que primero estaba allá con sus ángeles, serafines, querubines. Y entonces Él hizo la creación. Pero antes de eso, Él ya nos había formado a nosotros. Él dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre. Amén. Así que la tierra fue hecha para el hombre. Vamos a ir a Salmos 91. Dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. 92. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Dice, tú has sido nuestro hogar a lo largo de todas las generaciones. Antes de que naciesen las montañas, antes de que hiciera todo, Él ya nos había hecho a nosotros. Entonces, nosotros somos los únicos semejantes, los únicos iguales a Dios, y Él escogió la tierra para que nosotros la colonicemos, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para que la habitáramos. Sí, es cierto que muchas veces decimos, como dice, fuimos creados para su gloria, fuimos creados para su alabanza. Así dice la palabra de Dios. Amén. Y así es. Pero vamos a entenderlo desde la posición de reyes, nuestra posición de reyes. Entonces, fuimos enviados a la tierra, pero ¿qué pasó cuando el hombre cayó?
O sea que ya Dios estaba allá en el cielo, ¿verdad? Y dijo, bueno, aquí entre todos los que yo creé no encuentro a ninguno que pueda reinar. Porque para que reinara tendría que tener las mismas características que el rey. No había ninguno. Nos escogió a nosotros, nos mandó a nosotros a la tierra, puso a Adán ahí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ahí Adán creó su propio gobierno. Entonces es a lo que le llamamos la caída. Ahí Abraham dijo, yo aquí no quiero tu cultura, no quiero tus normas, no quiero mis leyes, no quiero tu lenguaje, este va a ser mi territorio. Entonces ahí se formó otro gobierno, otro sistema de gobierno. Vamos a ir a Mateo 6, 7 y 8. Cuando Adán pecó, él quiso establecer, o él estableció un tipo de cultura diferente. Acuérdense que la cultura son el lenguaje, la manera de comunicarse, el sistema de cómo ellos vivían. ¿Qué más es la cultura? Las normas. Había muchas cosas dentro de lo que es la cultura. Hay muchas cosas. La manera de portarnos, la manera de ser. Dios ya había establecido cómo iba a ser porque le dio reglas a Adán, ¿verdad? Le dijo, tú vas a reinar sobre los animales, tú vas a reinar sobre la tierra, tú vas a reinar aquí en este territorio que te estoy entregando. Pero Adán dijo, no va a ser a tu manera. La manera de Dios, esa era la cultura. Y él dijo, no va a ser a tu manera, va a ser a mi manera. Yo voy a establecer mi propia cultura. Voy a establecer mi manera de comunicarme. Porque acuérdese cómo hizo con Eva, ¿verdad? Su manera de comunicarse fue diferente. Con Dios perdió la comunicación, perdieron las normas, las costumbres, perdió todo. No solamente perdió la comunión con Dios, también perdió el reino que se le había entregado. ¿Hasta ahí estamos? Vamos a leer Mateo 6, 7 y 8 y dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidan. Eso está hablando cerca del Padre. Va a empezarles a decir la manera de orar, ¿verdad? Pero primero les está diciendo, cuando ores, la manera de comunicarse, la manera de nosotros hablar con Dios, era la cultura para Adán. Entonces, aquí les está diciendo a ellos, tu cultura, ahora, dice, cuando ores no uses vanas repeticiones, no hagas como los gentiles. No, o sea, ese tipo de cultura se te fue establecida. ¿Ven? La religión. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que todo esto tú lo necesitas. Cuando Dios puso a Adán en el Edén, él ya sabía todo lo que él necesitaba. Por eso le dijo, esto de aquí te puedes proveer, de esto puedes agarrar, de esto no. Entonces dice, nuestro Padre ya sabe todo lo que nosotros necesitamos. Pero nosotros por venir o por caer en la cultura que Adán estableció, también caímos en ser o en algunas conductas que el hombre trajo desde la caída. ¿Amén? Entonces vamos a ir a Mateo 25, 34. No, perdón, todavía no. Salmo 115, 16. Y dices, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, nuestro rey es el rey del cielo, ¿verdad que sí? Y a nosotros nos dio la tierra. Nosotros como sus hijos, pero también como hechos a su semejanza de él,
el rey que tiene en el cielo, no hay tristezas, no hay necesidad. En el cielo, ¿qué más no hay? Decimos a veces no hay tristeza, no más dolor. Allá las parejas no se pelean. Allá no hay nada de que lo que todo aquí venimos a conocer. Allá no hay calor tampoco, dice, ¿verdad? Entonces, pero dice que allá es el cielo de Jehová y a nosotros nos dio la tierra para que nosotros establezcamos su reino aquí. Entonces, si en el reino de Dios no hay nada de todas esas cosas, y aquí sí las hay, ¿qué nos mandó a hacer el Señor a nosotros? A establecer su reino. A que el reino de Él, nosotros aquí en la tierra lo establezcamos y sea igual como es. ¿Y por qué mencioné el Padre Nuestro? Porque más adelante dice, hágase tu voluntad, que tu reino se establezca en la tierra. Entonces Él nos mandó a establecer su reino aquí en la tierra. Dice el Salmo 115, allá, o sea, el trono del Rey del cielo es el cielo. Y nos ha dado la tierra, ¿a quién? A los hijos de los hombres. ¿Cuándo vino el reino de Dios a la tierra? Desde la fundación del mundo. Amén. Entonces, dice, cuando Dios puso a Adán, puso ahí el reino, porque Él se lo había entregado, ¿verdad que sí? Pero en Génesis lo perdimos, hasta ahí vamos. ¿Por qué? Porque Adán se quiso hacer independiente. Entonces, el pecado o la rebelión es lo que nos vino a armar un nuevo gobierno. Ahí se desarrolló un nuevo gobierno cuando cayó la rebelión. Entonces dice que el Señor tendría que venir legalmente a la tierra porque había sido establecido un nuevo gobierno. Tuvo que pasar entonces algo, porque dice, vendré a la tierra, dice, ilegalmente y tomaré autoridad y se las daré a mis hijos. O sea que se los voy a hacer ciudadanos de mi reino. Entonces vamos a leer Isaías 9:6 y dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado aquí en este versículo quiere decir, y el gobierno será sobre su hombro. La palabra original de principado es gobierno. Entonces dice, tendría que venir Jesucristo para que Él nos diera o nos regresara el gobierno que se había perdido a través de Adán. Y dice, Él va a traer sobre su hombro el gobierno. Dice Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio no tendrá límite sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo. Su imperio, su reinado y la paz no tendrán límites. Nosotros nos ponemos límites, pero usted ya le fue entregado Jesucristo. Entonces, ya no debe de existir para nosotros como hijos lo que en el cielo ya se hizo. En el cielo, ¿sí me están entendiendo? En el cielo no hay nada de necesidad, pero a veces nosotros sí oramos para que se nos supla. Pero Jesucristo ya vino. Por eso dice que he aquí un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido. Entonces tuvo que venir Jesucristo para que nosotros retomáramos ese reino y en lo que habíamos perdido a través de Adán se nos regresó a nosotros. Entonces quiere decir que estamos orando mal a veces. Sí, ¿verdad? A veces sí oramos mal porque si somos reyes, si lo creemos con el corazón que somos reyes del reino de Dios, entonces no tenemos que tener necesidad. Suena como, bueno, yo me vi confrontada, digo, ¿y por qué a veces en el cuerpo de Cristo, en toda la tierra, hay mucha necesidad?
es porque no se te ha revelado que eres el hijo del Rey. Porque el sacrificio de Jesucristo fue para eso, para que el reino se nos regresara. Él nos vino a volver al Padre, pero también vino a recuperar el reino de nuevo, porque es verdad que perdimos comunión. Y eso lo hemos predicado siempre. Se perdió la comunión entre Dios y el hombre, pero también se perdió todo lo que tenía su reinado. También se perdió todo el sistema de gobernarse en el cielo. También se perdió todo lo que teníamos allá. Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo, porque Él ya vino a la tierra, porque dice que aquí un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido, y su gobierno viene sobre Él. Él recuperó el gobierno para nosotros. Entonces el pueblo de Dios ya no tiene que pasar por esas cosas. Y es confrontante. Pero hablando del reino, otro tema es lo del alma, ¿verdad? Eso es que el Señor todavía a veces no nos deja, porque a veces nos vamos a perder con este reino. Pero el pueblo de Dios, que se le reveló que verdaderamente el reino llegó a su vida cuando aceptó a Jesucristo, entonces debemos empezar a mirar cómo se vive en ese reino. Vamos a empezar a mirar qué hay en ese reino, cómo se gobierna en ese reino, cómo es ahí. Él vino y dice que Él quitó el pecado del mundo. La Biblia no dice Él quitó los pecados, el pecado del mundo. Entonces el pecado era que nos separamos de ese reino. Nos separamos del Padre, nos separamos en comunión y dejamos la manera de vivir como vivíamos en el cielo, porque usted ya vivió en el cielo. ¿Sí lo cree o no lo cree? Por eso leímos esos primeros versículos. Nacimos en Dios, no cuando la tierra nació, porque sí se hizo Adán, pero ya habíamos nacido en la mente de Dios, ya Él nos había parido en Él. Entonces nosotros venimos del cielo. Ustedes aquí en la tierra, lo que tanta gente ha buscado en otros planetas. En otros planetas la gente ha buscado vida, ¿verdad que sí? Y no han encontrado. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a nosotros espíritus. Este es un espíritu mandado a la tierra, pero necesitaba un cuerpo. Por eso Jesucristo tuvo que venir y tomar el cuerpo, para que usted pudiera hacer lo que seguía a Jesucristo. Amén. Entonces nosotros somos reyes. Usted puede mirarse verdaderamente que usted es un espíritu en la tierra. Y puede creer entonces que usted se puede meter a sistemas de gobiernos que Satanás estableció, y que si usted se mete con esa confianza de que usted es un rey, usted va a pasar, porque usted es espíritu y no lo va a ver quien no lo tenga que ver. Y lo va a ver quien lo tenga que ver. Usted está en este cuerpo para que usted y yo nos podamos ver, pero para que nosotros podamos gobernar esta tierra, ya se nos entregó, hermano. A eso se nos mandó. No nos mandaron a alejarnos de los sistemas de este gobierno, porque cuando Adán cayó, Él estableció el gobierno en el que estamos viviendo, en el que está viviendo la gente allá afuera. Nosotros no, los que están viviendo allá afuera todavía, porque no les ha alumbrado Cristo. Ellos todavía no saben que un hijo se les fue dado y que su gobierno venía sobre su hombro. Ellos todavía no lo saben, pero nosotros lo sabemos. Entonces, si usted verdaderamente cree que allá el rey tenía que hacer a alguien semejante a él, ni los ángeles alcanzaron esa estatura. Hay un versículo por ahí que dice, somos un poquito menores que los ángeles, dice la Biblia, pero si usted busca el original, dice un poquito menores que Dios. O sea que Dios nos tuvo que hacer a su semejanza, con su carácter, con toditito lo mismo que tiene Dios. Lo mismito que tiene Dios, hermano, lo mismito. Y si usted ya aceptó a Jesucristo en su vida, usted se apodera de todo eso. Usted se apodera de la cultura, del lenguaje. Usted se apodera de la manera de vivir en el reino.
Hermano, de verdad que a mí me sacudió esto porque yo he pasado necesidad. Claro que sí, Dios nos va tratando. Esto es un tema, les digo, muy, muy, muy profundo, ¿verdad? Pero vamos a llegar al punto de vivir y manifestar el reino de Dios en todas las áreas. Porque también lo creemos, hermanos, que manifestar el reino de Dios también aquí, como dice, ¿verdad? Que vamos a sacar a los oprimidos. A eso fuimos enviados. Porque el reino de este siglo, Satanás, ¿cómo tiene con los sistemas? Allá toda la gente. Si el mundo, dijimos, son los sistemas establecidos por Dios allá en el cielo, allá, pero aquí en la tierra se estableció otro sistema, se han establecido otros sistemas. Y vamos a hablar de los sistemas generalmente. En la escuela. La escuela es un sistema de este mundo, hermanos. Sí, de verdad. ¿Qué más? Otro sistema. El gobierno. La manera de gobernar no es como la manera de Dios. Dice, como aquí, el que tiene más se hace más rico. En el reino de Dios no es así. Él entregó, pero Él entregó a Adán todo, porque ya lo leímos ahí donde dice, principio, donde dice, desde el principio, déjeme voy para allá. Hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Cuando esa palabra hombre ahí está, entramos todos. Cuando dice hagamos al hombre, Él ya nos entregó a todos los sistemas del gobierno. Todos sistemas de gobierno. Se hace, llámese la que cualquiera. El sistema de economía, hermanos, es otro sistema de gobierno. Hay muchísimos sistemas y ya se nos entregó. ¿Y qué estamos haciendo con eso? ¿Qué dice la iglesia de Dios? En toda la tierra, no Revival City. Empiezas un negocio y el hermano allá te critica porque, ay sí, la hermana ya ha andado muy negociante, ya se viste bien acá. Hermano, se te entregaron. No lo puedes mirar, no podemos vivir de esa manera porque ya se te entregó. De verdad, el negocio que sea, hermano, el negocio que sea, mucha mentalidad religiosa en que dicen no te puedes meter porque entre más humilde, más cristiano. Mentira. Ya se nos entregaron todos los sistemas del mundo, todos. ¿En cuál estamos avanzando? ¿En cuál estamos metiendo? ¿En cuál estamos entrando nosotros? Todos los sistemas se nos han entregado. ¿Y por qué fuimos a Mateo 6, 7 y 8, donde habla de la oración? Dice, cuando ores, no uses vanas repeticiones, dice. Como lo hacen allá los gentiles, como lo hacen los fariseos, nada más para que los oigan. Dice, vuestro Padre sabe que tiene necesidad de estas cosas. Eso lo dice en Mateo, ¿verdad? Pero miren lo que dice en Lucas, cuando sus discípulos le preguntan, entonces, ¿cómo vamos a orar? Bueno, si no quieres si esta no es la manera, porque la manera de orar es la cultura del reino para nosotros. La manera que nosotros oramos, la manera que nosotros nos comunicamos, la manera que vivimos, es la cultura del reino para nosotros aquí. Así que los discípulos le preguntan en Lucas 11, 2 al 4. Le dicen, ¿y entonces cómo vamos a orar si no se ora de esa manera? Le dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Dice, no digas, mi Padre. Incluye a tu familia. Incluye a todos los de la familia real. Porque el que dice, Señor, dame. Señor, provéeme. Señor, sáname. Dice, esos son como los gentiles. Solamente repites y repites y siempre dame y siempre Señor, dame, Señor, yo. Pero dice, cuando ores, dile, Padre nuestro. Mi cultura los une. Mi cultura te hace pensar en tu hermano, te hace pensar en tu familia. Mi cultura, dice, inclúyelos a todos.
Padre nuestro que estás en el cielo, dice, santificado sea tu nombre, reconoce quién es Él. Y luego dice, pide que mi reino venga. Pide que mi reino venga, porque como tú ya no te preocupas por tus cosas solamente, sino que ahora dice Dios, tú vas a orar como familia por todos. Padre nuestro, eres nuestro Padre, no solamente eres mío. ¿Vas a ver a tu hermano entonces? Yo con mi hermana nos vemos bien cercanas. Tenemos que vernos, yo llegar al nivel de ver a ella, que no es de mi sangre, en la tierra, como yo me veo con ella. Lo mismo dice el Señor, tienes que verte verdaderamente como hermanos para mi cultura pueda manifestarse aquí en la tierra. Pero ¿sabes qué? Los hermanos se ayudan, las familias, la familia real, Dios proveía todo. Dios proveía, Dios provee todo. Entonces dice, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a tu reino, dice, hágase tu voluntad como en el cielo. Establece tu reino, establece tu cultura aquí en la tierra. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Si nos ponemos a escudriñar uno por uno de los versículos, no vamos a acabar hoy, hermanos, pero lo que quiero que enfoque es, venga a nosotros tu reino. Amén. O sea que dice, en el reino se ora por todos. Vengan a nosotros tus normas, venga tu lenguaje, venga tu cultura. Así como en el cielo, así se haga en la tierra. Así como allá no hay enfermedad, tampoco haya aquí en la tierra. Entonces, cuando ores, dice el Señor, pide que así como allá está, se manifieste aquí en la tierra. Así como allá no hay divorcios, que así se manifieste aquí en la tierra. Así como allá no hay peleas entre unos a otros, que se manifieste aquí en la tierra. Entonces, dice, cada que el Señor, que no sé si están leyendo los evangelios, ¿verdad? Que estamos leyendo los evangelios todos los lunes, ¿verdad? Nos damos cuenta que en todos los evangelios, dice que cuando predicaba Juan, cuando predicó Jesucristo, decía, el reino de Dios se ha acercado, porque Jesucristo llegaba. ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí. Y en cuanto Jesucristo llegaba, en cuanto el reino se establecía, entonces sucedían los milagros. Después venían sucediéndose los milagros. Entonces dice, el reino de Dios se ha acercado. Cuando nosotros predicamos el reino, como debe de ser, cuando nosotros le hablamos a la gente de la manera de vivirse en el reino, o sea que cuando la iglesia viva como se vive en el cielo, entonces van a venir los milagros. O sea que cuando la iglesia hable la cultura, hable el mismo lenguaje, y no es el lenguaje del amor. El amor es una persona, no es un lenguaje. El lenguaje del cielo, ¿cuál será el lenguaje del cielo? El Espíritu. Porque dice, él decía, venía predicando y decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad que sí? Y dice, y que cuando se manifestaba, había poder, había sanidades, se hablaban en nuevas lenguas. O sea que allá en el cielo no hablábamos español. ¿Qué se hablaba allá? Lenguas angelicales. Lenguas angelicales. No se hable chisme. En este mundo te enseñaron a hablar chisme. En este reino nos enseñaron a hablar chismes, a pensar que, pero dice el Señor, no. Aquí en mi reino, mi lenguaje, son lenguas angelicales. Si no tienes nada que decir, mejor habla lenguas. Porque decía Pablo, ¿qué decía? Yo soy uno de los que habla muchas lenguas, ¿verdad? Y dice, cuando hablen lenguas, dice, aunque nadie me entiende, pero yo estoy hablando con Dios. Donde quiera, hermanos, mira, si mejor no tenemos de qué hablar, mejor ponte a hablar lenguas. Vas a entrar en un nivel celestial y te vas a comunicar con el Padre. Y en esa lengua vas a empezar a pedir por la cultura, vas a empezar a pedir por la familia, vamos a empezar y vamos a establecer el reino en la tierra.
Tenemos que establecer el reino en la tierra, o sea que ya se nos entregó la tierra, se nos entregaron los sistemas, pero no nos atrevemos a meternos ahí. ¿Quién se atreve a ir conmigo? Hay lugares donde no nos atrevemos, hermanos. ¿Por qué? Porque te sientes menos, porque piensas que no estás al nivel para hablar, pero si tú eres un espíritu, pero si tú eres el hijo del rey, que Dios tuvo que tomar a Jesucristo y mandarlo a la tierra para que tú también pudieras venir, pero tú eres no lo quiero decir así, pero tú eres lo que todo el mundo ha buscado, tú eres un extraterrestre, porque nosotros andan buscando vida en otros planetas, cuando nosotros somos los que fuimos enviados a esta tierra. Nosotros no somos de esta tierra. Estamos aquí porque se nos dio la tierra para conquistarla. Pero nosotros no somos de este mundo, nosotros somos del mundo de ahí arriba. Nuestro rey es el Rey de Reyes, por eso se llama Rey de Reyes. Amén. Así que tenemos dominio sobre la tierra. ¿Lo cree? Amén. Bueno, cuando nosotros vamos a leer Juan, ya lo leímos, Juan 17:15. ¿Ya lo leímos o no? Dice, no ruego que los quites del mundo. Mira, el Señor dijo, ya nos entregó aquí, ¿verdad? Nos entregó todo lo que está aquí. Y ahí dice, no ruego que los quites del mundo, no ruego que los quites, déjalos que hagan mi tarea. Déjalos que establezcan mi reino, no los quites. Pero como ahora la gente gente cristiana a veces, ay Señor, ahí está mucha violencia, ya Señor, llévanos contigo. Muchos se atreven a decir, ¿verdad? Quítame la vida. No, dice el Señor, no ruego que los quites del mundo. Guárdalos del mal, dice. Eso sí, guárdalos del mal, porque acuérdense que el mal está todavía aquí. Pero dice, tenemos quien está intercediendo por nosotros, y ahí lo está diciendo Jesús. No ruego que los quites del mundo, pero entonces déjalos para que tengan tiempo de ir a influenciar la tierra. Hermanos, vemos muchas señales, es cierto, y decimos, el fin del mundo se acerca, es cierto, pero dice también que no va a ser el fin del mundo hasta que el reino de Dios se haya establecido en la tierra, hasta que nosotros hayamos llevado el reino de Dios a todo lugar, y nos detenemos de ir muchas veces, pero dice, no va a venir el Señor. Esas señales que están pasando son señales, sí, cierto, porque son antes, pero la señal va a ser cuando tú te atrevas a meterte en lugares donde no te has metido, a predicar el evangelio del reino. Y el evangelio del reino es que tenemos un rey y que su cultura es diferente, no es la que se vive aquí, pero para que nosotros regresáramos a tener ese reinado tuvo que venir Jesucristo. Ese es el reino de Dios. Cuando tú vas y predicas a Jesucristo, tú te traes con Él todo lo que se perdió, la comunión con Dios, pero también todo lo que perdimos de tener en el cielo. Esa cultura, esa manera de vivir, esa manera de estar como estábamos en el cielo sin necesidad de nada. Sí va a pasar eso. Primero les predicas a Jesucristo y entonces vienen los milagros. Porque primero vino también diciendo Juan, ¿verdad? Aquel cordero que viene, dice, y él trae con él su reino, pero también vino y también dice lo que le acabamos de leer, que decía, el reino de Dios se ha acercado. Es lo que nosotros tenemos que entrar y decir, el reino de Dios se ha acercado, porque tú portas el reino de Dios, y donde tú te metes, tú llevas el reino. Cuando tú les presentas el reino que fue traído por Jesucristo de nuevo, los milagros comienzan a pasar. Una nueva vida comienza a darse en esa vida. Y comienzas a hablar un nuevo lenguaje. Comenzamos a hablar un nuevo lenguaje. Las lenguas angelicales, hermanos. No a fuerza tienes que hablar lenguas, pero sí tienes que hablar lenguas a fuerza. Las lenguas, hermano, es la manera como la misma palabra dice, es como nos comunicamos con Dios. Entonces se nos regresa todo lo que estaba en el reino del Señor. ¿Amén? Vamos a ir Isaías. Mateo 3:1.
Dice que en Juan, cuando él vino, él traía un mensaje y él decía, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero en Mateo 3, y lo va a venir otra vez a unir el cielo con la tierra, ¿verdad? Pero en Mateo 3:1 dice, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, decía Mateo 3:1. Arrepentíos, ¿arrepentíos de qué? De vivir en tu gobierno, de vivir en el gobierno que se te enseñó aquí. El mundo tiene que entender que la manera que vive es porque es el gobierno que se les estableció en este mundo. Hay dos mundos, desafortunadamente, en la tierra, cuando Dios solamente hizo uno. Dios solamente hizo uno, pero Adán estableció el segundo. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio dice, arrepentíos de vivir en tu gobierno, arrepentíos de vivir en el gobierno de otro que no es el rey. En Mateo 4:17 Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes de que Jesucristo viniera, vinieron profetas, vinieron muchos más, tratando de establecer el reino. Pero tuvo que venir Él mismo, Jesucristo. Tuvo que venir Él mismo. Tuvo que acercarse Él y decir, nadie lo logró hacer, nadie, pero Jesucristo lo hizo por nosotros. Entonces ahora nosotros tenemos el reino. Y por eso ahora usted tiene que creer con todo su corazón que usted es un rey. Porque dice la palabra, lo hemos repetido muchas veces, somos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Como sacerdotes entras a ministrarte en la presencia del Señor, pero como rey sales a gobernar. Vas a entrar en la presencia de tu amado, pero también vas a salir a gobernar y vas a salir a tomar las naciones. Vas a salir a tomar todo lo que se nos entregó. Vamos a ir a establecer la cultura del reino. ¿Y la cultura del reino qué es? Hablar diferente, amarnos unos a otros, orar unos por otros. Padre nuestro, dice, considera que también es el Padre de tus hermanos. Amén. Entonces, los quiero dejar con esto. No sé si, porque sus caritas las miraba así como que no sé qué me está hablando la hermana. Traté mi mejor, pero lo que quiero que le quede claro es que el reino que Dios nos entregó cuando nos creó, ya lo recuperamos cuando Jesucristo vino. Ya lo recuperamos cuando Jesucristo vino, hermano. Ya no se sienta como que usted no puede hacer las cosas. Ya no se sienta que usted no vale. Ya no se sienta que usted no, o que su familia la está perdiendo. Mire, usted entre con el Señor y esa es nuestra fe, de que el Señor ya lo hizo todo, de que el Señor ya nos entregó todo, que estamos viviendo, pero ahora como hijos de un rey nos toca colonizar, nos toca ir a llevar. Él necesitaba que alguien igualito que él fuera, igualito de su reino. Entonces nos manda a nosotros, nos dice, vayan y lleven mi evangelio del reino, vayan y prediquen mi evangelio, porque entonces van a venir los milagros, las sanidades y todo lo que esperamos. O sea que las sanidades es para que cuando alguien viene al reino, comienza a ser libre, hermano. Cuando alguien entra al reino, no hay por qué vivir en enfermedad. Suena duro, pero, o sea, si en el reino no había enfermedad, ¿por qué los hijos, por qué los reyes aquí, nosotros, vamos a vivir en enfermedad? Es porque verdaderamente el Señor quiere entrar en nuestros corazones y que se nos establezca verdaderamente que somos reyes y tomar la tierra. Amén. Vamos a volver a tomar la tierra. Los sistemas de este gobierno, hermanos, a veces no nos atrevemos. Métase. No diga que su trabajo, que feo trabajo donde estoy. Sí, cierto, pero ahí el Señor lo mandó a establecer su reino. Amén. Y usted no va a hablar como uno del reino de este mundo. Usted va a decir, gracias, Señor, porque este trabajo aquí me voy a ganar otros ciudadanos para tu reino. Amén. Aquí me voy a llevar los ciudadanos que tú me diste. No se queje donde el Señor lo ha puesto. O aún si usted se fue a meter y el Señor no lo ha puesto, aproveche y tome el reino. Amén.
establezca el reino, métase ahí y tome la tierra que el Señor ya nos entregó. Amén.